Hola chicas, bueno, buenos días, muchísimas gracias por regalarme este tiempo en hablar un poquito sobre nuestra investigación que hicimos hace unos años y bueno, que hicisteis también por vuestra parte dentro de la unidad neonatal. Muchas gracias por estar aquí otra vez, por reunirnos todas juntas y vamos a hablar un poquito, ¿no? Si me queréis contar, presentaros y vamos a hablar un poco sobre qué es esto del apoyo emocional a las familias dentro de la unión neonatal. Hola, Mili. Hola, buenos días a todas. Y nada, estoy súper contenta. Yo creo que Carla también de volvernos a encontrar las tres, aunque sea por el ordenador. Y encantadas de volver a hablar de este tema que tanto nos apasiona a las tres. Estuvimos, como tú bien dices, hace unos años, concretamente creo que 3 y medio ya, haciendo un programa piloto, muy piloto, porque era muy, muy novedoso, de acompañamiento a las familias que sufrían ingresos de sus bebés en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y bueno, tanto Carla como yo estamos formadas en el ámbito de la psicología perinatal y de la patología infantil, pero más concretamente en este área, desde que abarca un poco desde que el momento en el que un papá y una mamá, o una mamá y una mamá, un papá, eso nos da igual. En el momento de ser dos nos aborda la noticia de que vamos a ser tres, ¿no? Y ese tercero puede venir, también puede venir con alguna complicación, y ahí es donde la psicología y donde personas como Carla y yo entramos para acompañar, para informar, para ayudar, para dar técnicas, para ofrecer recursos y bueno, yo creo que es un poquito lo que intentamos hacer allí, como algo muy novedoso. Y nada, y que Carla pues cuente un poquito más de lo que ella piensa o de cómo me he explicado yo, que cuente más. Bueno, yo también estoy encantada de estar aquí con vosotras y con toda la gente que nos está viendo. Yo soy psicóloga, también especialista en psicología y psicopatología perinatal infantil. Soy directora del Centro del Amanecer de Juliet y bueno, pues como decía, estoy encantada de estar aquí con vosotras. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bea, ¿no? Al final el acompañamiento que hacemos es un acompañamiento emocional cuando pues allí concretamente era cuando había un ingreso neonatal. Trabajábamos con bebés prematuros, con familias y bueno, hicimos un grupo de papás y eran unas 6 sesiones. En cada sesión íbamos trabajando un aspecto emocional y bueno, se creaba, como siempre sabéis que me gusta decir a mí, una tribu de apoyo y de acompañamiento un poco liderada por nosotras y bueno, dando unas pautas a seguir. Y bueno, ese era básicamente nuestro trabajo allí. Bueno, os pregunto, ¿no? Porque a veces como que socialmente y al final individualmente cada uno de nosotros tenemos como muy idealizada la llegada del bebé. Entonces, yo desde fuera, ¿no? Al final yo no soy psicóloga, pienso, ¿no? ¿Es realmente, puede realmente en una persona crearse un sentimiento negativo al llegar este bebé de una forma inesperada, al producirse un ingreso hospitalario? ¿Qué pasa cuando esas expectativas que tenemos no se cumplen? Claro, yo pienso que no son solo las expectativas, ¿no? Durante el embarazo en el cual la mamá y también el papá, a su forma, van imaginándose al bebé, van haciéndolo presente, van haciéndole el nido, ¿no? La contención esa para cuando llegue. Y es cierto que en los bebés prematuros, este momento de contención, también de la mamá de pensar en sí misma como madre, de pensar en todos como familia, de buscar un poco el lugar de ese bebé, eso se ve un poco truncado, ¿no? Se ve como acortado ese tiempo. Entonces, esto sucede con los bebés prematuros, que al nacer rompen este proceso psíquico y todo esto se hace apresuradamente, ¿no? Entonces, es verdad que los papás y las mamás se encuentran con un bebé en brazos para el que aún emocionalmente
emocionalmente y psicológicamente no estaban preparados. Esto se le añade el ingreso neonatal, la separación que existe ahí y, bueno, este intento por establecer el vínculo. Entonces surgen varias cosas ahí y todo esto hay que verlo como un conjunto, ¿no? No solo como el susto de que haya llegado antes o lo inesperado, sino realmente ha habido, se ha quebrado algo, ¿no? En todo lo que tiene que ser el proceso natural de la esperada de la llegada del bebé. Claro, como dice Carla, hay algo que se rompe, ¿no? Por así decirlo. No nos damos cuenta, pero cuando nos dan la noticia de que vamos a ser uno más, de que la diada de repente es una triada y hay un bebé a nuestro cargo, nuestro proceso a nivel cognitivo es de cuidado. Vamos a preparar toda la estructura, tanto de la casa, de la logística, de incluso del coche, ¿no? Preparamos todo lo que conlleva tener un bebé. Y de repente ese bebé viene antes de lo esperado, como era el caso allí en la UCI en Santander, y que nosotros dejamos como madres y padres el cuidado de ese bebé, que biológicamente es una parte nuestra, al cuidado de unos profesionales que nosotros no conocemos, al cuidado de un equipo médico que podemos pues igual estar o no estar de acuerdo con las medidas clínicas o compartirlas o entenderlas simplemente, ¿no? Porque mi bebé que debería estar acabado de gestarse, de crecer en mi barriga, está en una incubadora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué he hecho yo, ¿no? Para esta situación? Ahí surge mucho y bueno, estaréis de acuerdo porque lo hemos visto, la culpabilidad, el preguntar, el buscar respuestas a qué ha pasado aquí, quizás el embarazo no lo he llevado bien o ha pasado algo, ¿qué he hecho yo mal o qué ha hecho mi pareja mal? Y entonces te dejo mi bebé a ti como médico que no sé quién eres, me ofreces igual 10, 15 minutos de tu tiempo al día porque no tienes más para explicarme pues las pruebas que les vais a hacer y ya está. Y bueno, muy complicado, ya lo vimos y Mili, que tienes la suerte de continuar allí subiendo al hospital, lo sigues viendo cada día ese proceso. También eso que has dicho me parece muy importante, ¿no? La importancia de que el equipo asistencial sea sensible a las necesidades del bebé, pero también a las necesidades de una mamá que también acaba de nacer de forma inesperada, de un papá y de una familia, ¿no? Esto también es muy importante. Creo que también en las unidades de atención neonatal tenemos que potenciar que estas enfermeras, estos médicos, estas médicas, todo este personal sanitario esté sensible a las necesidades del bebé, a las necesidades emocionales, porque a veces es verdad que nos centramos mucho en pruebas físicas, en todo lo que es físico, ¿no? Y lo emocional, claro, al no poder verlo de forma evidente, no atendemos a esa parte y esa parte es muy importante. Como decía Bea, se está formando el vínculo en estos primeros días, minutos, meses, y esto hay que cuidarlo muchísimo y hay que potenciar el piel con piel, que la mamá se sienta acompañada, se sienta respaldada. Esto es muy, muy importante en una unidad neonatal, es cierto. Entonces, esto lo que nos viene a decir al final es que el bebé prematuro, por más de que haya nacido inmaduro, ¿no? Haya nacido antes de lo esperado, sin acabar su desarrollo dentro del vientre materno, el bebé prematuro aún así no está exento del estímulo de su entorno. Es así, ¿no? Porque al final nos parece como que el bebé todavía no se entera de nada, ¿no? Por decirlo así. Sí, hay mucha creencia popular, incluso en el ámbito médico más, como científico más alto, ¿no? Porque quizá los médicos están un poco ahí en la cadena sanitaria arriba y hay un gran desconcierto con esto, no, es que los bebés, los niños pequeños no se enteran de nada, puedes hablar de cualquier cosa, puedes dejar al niño en un carrito mientras estamos aquí en esta reunión, en este bar, que el niño va a estar durmiendo tranquilo, que no sea, no, aquí hay un gran vacío que se debería de estudiar, se debería de informar tanto al ámbito sanitario, a los profesionales que intervienen, como a las familias. Es decir, una de las cosas más importantes es el respeto sensorial en la unidad neonatal. Es decir, no podemos entrar
ni con un tono de voz muy alto, ni con un perfume muy elevado que nos hayamos puesto, ni abriendo todas las persianas. Debe haber una contención, como bien explicaba Carla, una contención sensorial y un respeto hacia el recién nacido, que al revés de lo que pensamos que no se da cuenta, es justo lo contrario. Está mucho más receptivo y perceptivo, es capaz de recibir impulsos y estímulos que para él o para ella, para ese bebito, son agresivos. Entonces, esto de no se entera de nada y podemos manipularlo y cogerlo y hablarle alto y besuquearlo, ¿no? Un montón, esto no es así. De hecho, en la unidad, Carla, cuando entramos, una de las cosas que más nos llamó la atención era a veces el tono elevado del personal, la falta de, pues, de oscuridad, ¿no? Porque sí que había algunas cunitas que sí que estaban más tapaditas, pero bueno, por regla general había pues un tono de voz elevado y un ambiente de trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que es un ambiente de trabajo en función a los usuarios que tenemos, y son usuarios hipersensibles, no hiposensibles, hipersensibles a todo estímulo que pueda acontecer a su alrededor, y es nuestra obligación y derecho proteger a esos bebitos, porque no tienen la potestad para decirte, oye, me molesta la luz, oye, me molesta tu tono de voz, puedes hablar más bajo. Claro, pero ¿cómo podemos romper esto? Es decir, ¿existen formas de cuantificar, de puntuar todos estos niveles de estrés, niveles de dolor, estado emocional de un prematuro, de los padres? O sea, hay una forma de decir, oye, mira, yo aquí he evaluado y lo tengo cuantificado, esto es objetivo, no es lo que me parece a mí, sino que es objetivo. ¿Tenemos una manera de hacerlo? Se pierde un poquito, ¿no? Mira, no te he oído la pregunta. Digo que tenemos una forma de cuantificar todo lo que estamos hablando, es decir, tenemos formas de cuantificar y objetivizar y hablar de forma objetiva de que estos niños sufren dolor, sufren estrés, sufren inestabilidad emocional. Claro, una de las cosas que Bea y yo hacíamos en la unidad neonatal era tener en cuenta el entorno. Lo hacíamos, en este estudio hacíamos con un test, con el PSS-NICU, que ponía en valor todos estos estímulos que comentaba Bea, ¿no? De la luz, del sonido, del tacto. Todos estos estímulos los tenía en cuenta y los recogía en el mismo test, y efectivamente vimos como estos datos estaban muy, muy altos. Y bueno, después hay también otras formas de ver que estos bebés les molesta y les hacen daño este tipo de estímulos demasiado elevados. Y bueno, la verdad es que es muy interesante. Toda la ciencia nos dice que sí, que evidentemente es un cerebro en formación, que debería de estar en un entorno muy protegido y que al estar fuera tenemos que darle el entorno más parecido posible. El vientre materno. En el vientre materno la luz no llega igual, el sonido no llega igual. Tenemos que optimizar para que para que ellos vivan y se desarrollen estos últimos meses en un entorno lo más parecido posible al vientre de la madre. Es decir, lo más parecido posible a lo que sería lo óptimo. Entonces, esto que comentaba Bea es muy, muy importante, que se conciencien para que todas estas pequeñas cosas resulten que se les dé la importancia que realmente tienen, ¿no? Que se tengan en cuenta de verdad. Bien. Claro, yo, por ejemplo, si me permitís hacer un símil, porque ahora actualmente trabajo más con población infantil hasta unos 7, 8 años, entonces veo muchas veces la poca capacidad de regulación que tienen algunos de mis niños, ¿no? De mis pacientes. Todos están diagnosticados con alguna patología. Entonces, al igual que nosotros, profesionales y
padres y madres, ¿no?, de estos niños. No dejamos que un niño de 5 años se autorregule solo cuando tiene una rabieta muy fuerte por lo que sea, ¿no? Porque hay algo que le moleste, porque no se sabe gestionar. No dejamos que se regule solo porque no sabe, porque aunque tenga 5 o 6 años, da igual, no tiene las habilidades y los recursos por sí mismo para autorregularse. No podemos dejar que un bebé prematuro se regule solo ante estímulos, como decía Carla, tan aversivos como es luz, un excesivo sonido o un tacto muy agresivo en un momento dado. Entonces, al igual que no lo hacemos con hijos un poco más mayores, con bebés, pues con mucho más cuidado aún de que el cerebro, como bien sabemos las tres, está en formación y esa formación hay que protegerla. Vale, y vosotras justamente para trabajar sobre todo esto en los padres, para dar un apoyo a los padres y trabajar todos estos contenidos que estamos hablando aquí, creasteis un grupo de apoyo. ¿En qué consistía? Pues nada, creamos un grupo de apoyo. Primero, bueno, tuvo varias fases, ¿no? Primero la fase era el reclutamiento, es decir, informar a los padres de los bebés allí ingresados de lo que podíamos hacer o de lo que estábamos haciendo. Primero de la existencia, de que Carla y yo estábamos allí porque pues, la mayoría no sabía ni lo que éramos ni lo que hacíamos. Primero la existencia, animar a esos papás y mamás a ¿Hicisteis un reclutamiento? vale, ¿Me bueno, informasteis quiénes eran? después de, pues, después de animar a la participación y de que nos conocieran, hicimos primero una evaluación, digamos, una serie de test y una serie de batería de preguntas que bueno, Carla llevó ese peso después en su proyecto final, quizá lo puede luego explicar mejor. Y bueno, y lo que es el abordaje de las sesiones, entonces, sí, bueno, pues simplemente en la primera recuerdo que hacíamos una apuesta un poco en común de qué objetivos o qué miedos o cuáles eran las preocupaciones que teníamos que tener en cuenta respecto a ese grupo en concreto, porque aunque sepamos la teoría, puede que a una mamá y a un papá de diferentes niños les preocupe por su contexto, porque sea, pues tengan hermanos por medio pequeños, porque el trabajo no les deje, bueno, por circunstancias, ¿no? Entonces recogíamos un poco qué preocupaciones, cuáles eran los puntos que podíamos tratar o en lo que podíamos apoyar y sobre todo en esa primera sesión crear un clima de confianza, que las mamás y los papás pudiesen llegar a la sala, sentarse y expresar tranquilamente, tanto con nosotras como con otros papás y mamás que estuvieran en la misma situación. Y a raíz de ahí, pues bueno, las siguientes sesiones eran bastante diversas. Algunas eran de contenido psicoeducativo, es decir, dábamos muchas pautas de pues, qué puede, qué no puede hacer, qué es capaz, qué no es capaz. Desmontábamos muchos mitos bueno, pues que los papás y las mamás pensaban que eran ciertos o al revés, que no eran ciertos y sí que había que tener en cuenta. Dimos también recursos y técnicas de relajación, dimos recursos y técnicas de contención hacia el bebé y en todo momento estábamos también apoyadas por un bebé de plástico, pero que nos ayudó mucho, nuestro muñeco, para enseñar in situ a las mamás y a los papás, pues bueno, desde cómo cambiar el pañal con la vía puesta, ¿no? Bueno, esa serie de gestiones que quizá nadie es consciente, no te va a explicar el médico, pero que hacia los papás es muy importante para sentirse competente en el cuidado de ese bebé que ahora mismo tú no te sientes parte de su cuidado, porque está en una incubadora y los médicos hacen y deshacen. Entonces, apoyar y informar sobre cómo quizás darle mejor el pecho, cómo colocar la cabecita en este momento, cómo
¿no? Dudas de los papás, pero ¿y si me pongo en el pecho y tengo demasiado vello, le va a molestar? Es que la barba, ¿no? Ese tipo de cuestiones que surgían en un ambiente muy tranquilo y que no podías preguntar a un médico que pasaba un momento, te hablaba muy técnicamente y luego se iba. Sí, claro, al llegar allí, bueno, a mí me llamó bastante la atención que entramos en la unidad y tuvimos como que explicar varias veces qué era un psicólogo perinatal, qué función teníamos, ¿no? Como que es una figura irreconocible, lo cual quiere decir que se está quedando sin una parte de la salud de las personas, que es la salud emocional, sobre todo y específicamente en este momento en el que la mamá, la familia es tan vulnerable y necesita acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco también reivindicar esta figura del psicólogo perinatal en los hospitales públicos, porque de verdad se nos está olvidando una parte muy importante que redunda en la salud mental infantil y redunda en los años siguientes, es decir, tiene una repercusión también. Entonces, esto es muy importante. Y en cuanto a nuestro estudio, me pareció que fue muy lo que hicimos al principio. Nosotros tuvimos un periodo de tiempo, no recuerdo cuántos meses, un par de meses o así, que estuvimos en contacto directo con las familias, es decir, todos los días a pie de cuna, atendiendo las necesidades emocionales de cada mamá, de cada bebé, de cada papá, de cada familia. Y esto creo que nos dio la posibilidad de diseñar un protocolo de actuación mucho más detallado hacia esas familias y hacia sus necesidades. Creo que esto tuvo una gran importancia. También en que después se observarán resultados muy positivos después de, como ha comentado, en autocuidado, bueno, todo. Obviamente sí que se vieron los cambios positivos en las familias, ¿no? Porque enseguida ya el ambiente en la unidad cambió un montón, los padres se veían pues, mucho más empoderados, tenían más rol y bueno, más positivos. Simplemente, ¿no? A veces a nivel emocional tú ves a una persona y ya le ves que está distinto. Pero vosotras pudisteis de alguna manera registrar estos cambios. Me dijisteis, ¿no? Que habíais utilizado formas objetivas de cuantificar. Entonces, luego, al analizar esos datos, visteis que no era solo una visión, sino que realmente había datos que decían que sí, que había un cambio. Claro, efectivamente medimos el estrés, la ansiedad, la depresión y la competencia parental. Medimos estos 4 factores antes de hacer las 6 sesiones y después. Y efectivamente un cambio muy positivo en estos papás en simplemente 6 sesiones. Es un programa muy corto que realmente al observar una repercusión vemos como si hiciéramos programas más largos, más elaborados, abarcando más cosas, incluso que tú también estabas allí en un papel muy importante. Esto redundaría enormemente en la salud mental materna y paterna. Bueno, chicas, perdonadme por todos los problemas tecnológicos que estamos teniendo en esta entrevista, de verdad que qué desastre. Bueno, estábamos hablando de los cambios que hubieron reales, ¿no? Cuantificados en la unidad. Bueno, me decíais que sí, que efectivamente me disteis estrés, me disteis depresión, me disteis competencia parental. Y bueno, estábamos un poquito hablando de eso. Sí, solo aportar un poco a lo que comentaba antes Carla de las escalas más cuantitativas, que también diseñamos una valoración a modo más personal nuestra para saber si el contenido a las familias había resultado de utilidad, ¿no? Y bueno, dentro de muchas preguntas valoramos si el contenido había resultado novedoso, ¿vale? Si había resultado también, aparte de novedoso, de utilidad para todas las cuestiones que en la primera sesión nos plantearon y también el porcentaje de recomendación, ¿no? Es decir, si una vez has asistido a este programa, tú como madre o padre lo recomendarías a otras familias en tu misma situación. Y nada, tenía aquí un poco los datos apuntados para que fueran más concretos.
y el 86% de la población que pasamos el estudio encontró que fue novedoso, el 82% de utilidad y el 100% de las personas que pasaron recomendaban la experiencia a otras familias en su misma situación. O sea que, bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Cuando encontrábamos a alguien que no contestaba a las preguntas, no era porque no le hubiese resultado útil ni novedoso, sino porque, bueno, quizá estaba en un momento vital de tristeza mayor, de depresión mayor, de ansiedad mayor, y no estaban, bueno, pues pensando en contestar esas valoraciones, simplemente pues teclearon en las valoraciones lo recomendaría y ya está, pero bueno, tuvimos muy pocos casos de esos. La gran mayoría obviamente lo encontró novedoso, que como ha explicado antes Carla, tuvimos que explicar qué éramos, ¿no? Qué figura representábamos allí y lo que hacíamos, pero sobre todo la utilidad. Para nosotros era muy importante que lo que estuviésemos transmitiendo a las nuevas familias fuera útil, si no, pues no estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, y obviamente cuando hacíais esos grupos, esas quedadas con esos padres allí en el hospital, les disteis estrategias, ¿no? Y pudisteis hacer actividades específicas. Entonces, bueno, yo os quiero dejar aquí, si me permitís, dejar, yo qué sé, 1 o 2 estrategias que podéis dar cada una de vosotras para que un padre que actualmente tenga a su bebé ingresado en una unidad neonatal pueda hacer en su rutina allí en el ingreso para ganar un poco en resiliencia, en salud emocional. Yo creo que uno de los pilares fundamentales es el autocuidado, ¿no? Son momentos muy complicados en los que es muy difícil dedicarte tiempo a ti, pero es verdad que el autocuidado es imprescindible. Teníamos un lema que diseñó Bea, que era cuidarte para poder cuidar, que a mí me parece de un nivel y de una calidad impresionante, y bueno, era lo que utilizábamos. Creo que el autocuidado es súper importante, y lo segundo es que disfruten de su hijo, que disfruten del bebé que tienen, que le den tiempo al tiempo, que hagan piel con piel, que estén en contacto con él y en definitiva pues eso, que sean los padres, las madres de ese bebé y que lo disfruten. Carla ha aportado dos grandes estrategias de superar y de añadir algo más, porque el autocuidado, como bien ha explicado, además es base de nuestro proyecto, y el disfrute es básico. Yo añadiría también algo que, bueno, es una estrategia y no lo es. Es decir, normalmente tendemos mucho las personas a buscar información cuando se nos presenta un problema, porque queremos de forma activa solucionarlo. Entonces nos ponemos en esa proactividad a no ser proactivos, porque buscamos por internet, informamos mal. Entonces la estrategia más saludable es, como sacarla y disfrutar. Yo añado el observar, o sea, el observar sin ningún criterio, como cuando pues se te presenta una oportunidad nueva en tu vida, en un trabajo, en estudiar, lo que sea, observar, porque solo observando puedes realmente descubrir qué necesita ahora mi bebé, qué me pide, leer un poco más allá de lo que casi, sino leer las necesidades de mi bebé, observando paciente, no buscar pues en fuentes erróneas y dejarse llevar por mitos o por opiniones de otras personas. Bueno, si deseas o querías alguna respuesta mucho más técnica. Sí, no, me parece perfecta. Al final creo que justamente también estas estrategias, como las más simples, las más sencillas, son al final las que más ayudan y las que nos parecen más evidentes, pero que realmente luego no aplicamos o no sabemos aplicar. Sí, caemos en la funcionalidad, ¿no? De voy a ser tan competente ahora que voy a informarme, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, sin parar, mirar, cuidarme yo y disfrutar.
un poco un mix de lo que Carla y yo hemos dicho. Muy bien, chicas. Bueno, para cerrar ya esta entrevista tecnológica caótica, una última pregunta. ¿Cómo veis el futuro desde la psicología perinatal dentro de las unidades neonatales? ¿No? Sé que de forma privada vosotras seguís dando este apoyo a los padres que tienen peques en unidades neonatales, así también como en ingresos más de niños más mayores, de pediatría, pero nos depara un futuro donde ya tengamos establecido el trabajo multidisciplinar y donde también atendamos la salud emocional dentro de la hospitalización. Esperamos que sí, ¿no? Nuestro gran deseo sería que sí. Allí pudimos comprobar que, bueno, tuvimos el gran apoyo de mucho personal, pero también tuvimos el rechazo de otra parte del personal sanitario por desconocimiento, por miedo y porque todo lo nuevo conlleva incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que con una mirada esperanzadora, ¿no? Cada vez estamos más cerca de conseguir de lo que tú hablabas, Mili, de conseguir un trabajo real con todas las disciplinas implicadas y trabajando desde una forma sistémica, porque es la única manera que tenemos de trabajar bien. No puedo trabajar yo por un lado, tú como logopeda especializada por otro lado, los papás a su marcha, tenemos que tener el bebé y la familia. Entonces espero que esto sea increciendo. Cada una con nuestros proyectos personales damos paso a que ello suceda y tirándonos a la piscina como ha hecho Carla, como has hecho tú, como he hecho yo, cada una a su manera damos el beneplácito, ¿no? A que esto salga hacia adelante, porque siempre estamos en lucha, ¿no? EFEL siempre seguirá ahí para nosotras. Yo igual necesito creer que esto va a ser así, que al final conseguiremos trabajar de forma multidisciplinar, conseguiremos dejar nuestros egos a un lado, ¿no? Y centrarnos en la familia, en su bienestar, en el bienestar del bebé. Y bueno, yo quiero creer, necesito creer que sí, realmente vamos hacia ese futuro y que detrás de nosotras hablamos a las otras nuevas generaciones que sigan luchando por lo mismo. Bueno, chicas, yo creo que por lo menos tenéis estrategias que dejasteis el granito de arena y la innovación con vuestra investigación y vuestro trabajo aquí, desde la psicología perinatal. Para mí, personalmente, que estuve con vosotras, fue súper enriquecedor. Yo también aprendí a ver desde otra mirada la logopedia, que al final es mi disciplina, que aprendí a verla también en el conjunto, ¿no? También de la salud emocional. Así que nada, daros las gracias nuevamente por estar aquí y espero que pronto hagamos otra con más temas y más contenido, porque la verdad es que es una extensión brutal todo lo que hay detrás de este proyecto. Muchas gracias a ti, Mili. Bueno, chicas, un abrazo. Chao. Chicas.